ingresen. Bien. Buenas tardes a todos, a cada uno de ustedes. En el nombre del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, de la Comisión de Justicia, de Organización Judicial, de la Comisión de Derecho Laboral y de la Comisión de Procesal Civil, le damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando, a los que están participando de este breve seminario que nos propusimos hacer como creo y espero un puntapié inicial para tratar y debatir entre magistrados, abogados y demás agentes del Poder Judicial el desarrollo del expediente electrónico, hacer un balance de este año 2020 que nos tocó a partir de marzo ponerlo en funciones de la manera más completa posible, luego de prácticamente 9 años desde que comenzó allá por el 2011 la Corte con este sistema, y a partir de este balance también, ¿por qué no debatir y proponernos soluciones a futuro de aquellas cosas que estamos percibiendo que tal vez haya que mejorar, que seguramente las habrá y muchas, y otras que podemos percibir que están funcionando bien y, por qué no también, provocar que permanezcan y no dar pasos atrás en aquellas soluciones, en este caso informáticas, que hemos podido lograr durante este año 2020 y que entiendo yo han sido en muchas de ellas muy positivas fundamentalmente para el justiciable y también para los abogados y para los que operan desde dentro del Poder Judicial los expedientes. Esta idea un poco nació, les quiero contar nada más, a partir de una comisión de enlace que tenemos en la Comisión de Justicia con la Cámara Comercial. Nos estamos trabajando cotidianamente en estos temas, y la verdad quiero agradecerles muchísimo a todos los magistrados que van a exponer hoy, y también al doctor Parodi y al doctor Melman, en representación a ambos, uno de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura de la Nación, porque cuando decidimos hacerlo sabíamos que nos iban a decir que sí, lo que no sabíamos es que nos iban a decir que sí tan rápidamente. A cada uno de que los hemos invitado nos fueron diciendo que sí inmediatamente, e incluso algunos otros magistrados nos propusieron también estar. Lo que pasa es que 7 expositores ya eran una suma de personas importante como para este tipo de reuniones. La idea preliminar es que en este caso cada uno haga su exposición, van a durar alrededor de 10 minutos, y luego podremos abrir a debate para que los que están escuchando puedan ir desmuteándose con el pedido de permiso para ello y hacer preguntas o opinar. Le voy a dar el pase ahora a Fabio Ferrer, quien también gentilmente aceptó ser moderador de este seminario. Fabio es abogado, penalista, profesor de Derecho, profesor penal, con lo cual tenemos aquí también un moderador de lujo, y periodista de Infobae y de Cadena 3. Fabio, te doy el pase para que sigas con la moderación. Muchas gracias. Bueno, gracias Pablo y gracias al colegio por esta convocatoria para participar de este seminario y tratar de moderar y ir enganchando una exposición con otra en este tema que ha sido tan trascendental en este año. En primer lugar vamos a escuchar al doctor Eduardo Parodi, que es director de la Dirección Nacional de Gestión de la Corte Suprema de Justicia, para hablar sobre este tema que tiene muchas aristas. Yo tengo un montón de preguntas para el final, así que si ustedes también tienen sus preguntas, vayan haciéndolas y al final vamos a plantearlas y nos van a responder. Y como decía recién Pablo, les pedimos que muteen sus micrófonos, que los cancelen, así evitamos esta retroalimentación y se puede escuchar mejor la exposición. Doctor Parodi, entonces lo escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Una aclaración: es una comisión nacional que preside el doctor Lorenzetti y bueno, y yo coordino, pero intervienen también jueces de distintos fueros, y tanto de la Justicia Nacional como de la Federal, en la integración
Es una aclaración nomás. Bueno, como dijo el doctor Pirovano, fue un año complicado en un montón de cosas, pero que por otro lado permitió quizás dar el salto que era el más complejo de todos, que es pasar un expediente digital, y es haber acumulado, más allá, como dijo también, de errores, de cosas que hay que mejorar, de las críticas que uno tiene que tomar, pero se lograron cosas importantes que ya venían y que el tema de la pandemia aceleró todo lo que fue ir hacia el expediente digital. Pensemos que ya teníamos notificación electrónica, ya se podían hacer presentaciones electrónicas, ya teníamos dejar nota de manera electrónica, y todas las acordadas que se acumulan desde la creación de la comisión en el 2008 hasta la fecha, lo que demuestran con idas y vueltas que hubo una política de Estado por parte de la Corte en el sentido de lograr avanzar. Lo que pasa es que a veces es complejo desde la mirada únicamente de la ciudad de Buenos Aires entender que nosotros tenemos que nivelar todo el país y que nosotros tenemos juzgados en Río Grande, en Ushuaia, en Orán, en Tartagal, en Formosa, en todo el país tenemos juzgados con distintas modalidades, con distintos niveles de desarrollo informático, y todo eso implicó una gran tarea del Consejo de la Magistratura y de la Corte para poder avanzar en esto. No es, por ahí uno mira la ciudad de Buenos Aires y hay una gran concentración de abogados y de juzgados acá, pero nosotros siempre, la idea nuestra fue hacer algo integral, algo que abarcara a la justicia nacional y a la justicia federal. En ese sentido, bueno, es lo que se avanzó, es lo que se pudo trabajar, en momentos con apoyos económicos, en otros años sin tanto apoyo económico, pero a partir de la acordada 4 en marzo del 2020, comenzaron una serie de acordadas que lograron, me parece a mí, por lo menos sentar las bases de un expediente digital. Es toda una cultura distinta, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir mejorando, pero también el salto de la cultura del papel, del trabajo en papel de años y años, a tener un expediente que no es físico, sino que es digital, también nos pone ante un nuevo desafío. Digamos, el LEC 100 fue un desafío y el expediente digital dentro del LEC 100 es otro desafío, donde también nosotros como operadores del derecho tenemos que entender que las formas de trabajo han cambiado. O sea, la comisión de gestión, hacíamos gestión en juzgados y hemos logrado distintos niveles de mejorar gestión en algunos juzgados, pero hoy eso también está en crisis, porque es distinto. O sea, repensar la mesa de entrada, repensar cómo es el trabajo remoto, hay un montón de cosas. Por ejemplo, un paso importante que también tenemos que tener en cuenta es la acordada 15 del 2020, que ya si bien veníamos trabajando en el diligenciamiento electrónico de oficios, organismos externos, fue otro paso fundamental para que se lograra la integralidad del expediente y con la documentación incluida y cuando la prueba es en base a oficios, etcétera, lograrlo. También trabajamos, ahí en un momento se planteó antes de empezar la reunión, hay un proyecto de acordada para que, bueno, quizás saldrá, no sé cuándo, pero un proyecto de acordada para audiencias a través de medios electrónicos, como por ejemplo puede ser Zoom u otros que hay, el Meet, etcétera. Bueno, todo eso implica un esfuerzo, y entiendo también que yo lo veo a veces desde el medio, entre letrados, jueces, funcionarios, empleados, y me doy cuenta que es también cientos de interpretaciones, distintas formas de trabajo,
distintos tipos de quejas de parte del Poder Judicial, de los jueces, de los empleados, quejas de los abogados. Algunos piden algunas cosas, otros piden otras, unos piden que se cierren algunas cosas, otras que se abran otras. Entonces hay que trabajar en un equilibrio y en una mirada que intente acordar las dos partes de alguna manera, porque me parece que todos, tanto los letrados como los magistrados, los funcionarios y los empleados, todos estamos trabajando para el servicio de justicia. Y me parece que en ese sentido hay pautas claras. La acordada 31 del 2020, doy ejemplos después en las preguntas, saldrán más cosas, pero la acordada 31 del 2020 creo que también, como la 31 del 2011 o la 14 del 2013 o la 3 del 2015, son medio actos fundacionales de un nuevo tipo de expediente. Y la 31, cuando establece pautas claras de la presentación digital, la 11 y la 12 de la firma del 2020 de la firma electrónica, todo eso me parece que armó un conjunto en este año que pasó, traumático, difícil, complejo, pero nos generó la posibilidad de, por ahí, como decía el doctor Pirovano, de saber que me parece que no hay vuelta atrás, que el expediente digital se va va a ser definitivamente mejorado, con mayores velocidades, con un montón de cosas que todavía nos debemos, pero me parece que hay que trabajar. Y lo que sí lo que veo y lo que creo es que si vemos las acordadas de la 37 del 2008 para acá, me parece que es necesario y fundamental trabajar en una reforma procesal que contemple todo este proceso. Sería interesante que la reforma procesal que se haga contemple este proceso y avance sobre cosas nuevas, porque piensen que tenemos que revisar el sentido de en un expediente digital la nota prevista en el artículo 133, si tenemos que seguir pensando las notificaciones como las pensamos en el artículo 135 del Código Procesal, o si tenemos que rever todo ese tipo de cuestiones. Digamos, estamos trabajando encabalgados entre un código procesal que fue armado y estructurado para el soporte papel, con un expediente digital, si bien tenemos una ley, la 26685, pero no entiendo que se queda corta con todas las acordadas también que hacen ese plexo normativo, que me parece que es hora de pensar una reforma más allá de la oralidad o todo lo que tenga que venir, pero sí toda esta experiencia de estos 12 años de trabajo, pensar que se terminó en el 2015 la implementación del Lex 100, o sea, hace 5 años que está implementado el Lex 100, o el Sistema Informático de Gestión Judicial, me parece que es el comienzo, pero que dentro de lo malo del año fue positivo en varias cosas que ayudaron tanto a los abogados como a los magistrados y a los empleados a poder trabajar por ahí desde sus casas, con VPNs, no tener que concurrir a los juzgados. Tenemos deudas, un montón. El ingreso web de causas, tuvimos que salir, hay una acordada, 16 del 2016, creemos que el año que viene ya vamos a implementar el ingreso web de causas para eliminarlo del correo electrónico, que le da mayor seguridad, mayor rapidez, mayor certeza al ingreso de las causas. Me parece que, siguiendo por ejemplo lo que ya tiene Seguridad Social, que tiene ingreso web de causas, tenemos ingreso web de causas con todo lo que es ejecuciones de AFIP. Empezamos, una cosa importante que remarcó la 31, es el traslado de la demanda electrónica, ampliando la 3 del 2015, que hablaba únicamente de organismos del Estado a personas jurídicas. Ya tenemos, todo el ANSES puede ser notificado de manera electrónica.
AFIP empezó a ser notificado de manera electrónica, el Ministerio de Defensa, queremos que todas las aseguradoras, las ART, puedan ser notificadas electrónicamente, pero siempre sabiendo que es una cuestión optativa de esa persona jurídica o de ese organismo, porque no tenemos una fuerza legal que nos haga avanzar sobre la posibilidad de la notificación electrónica del traslado de la demanda a organismos o personas jurídicas. Pero, digamos, si pudiéramos haber medido lo que se acortan los tiempos en este plazo, y por último, para cerrar este medio desordenada exposición, también tenemos que, si bien digo que la cultura del papel y la forma de trabajar nos involucra a todos, todos tenemos que rever nuestras formas. Por ejemplo, hoy los abogados, como tienen la posibilidad de presentaciones de escritos rápidos, sin tener que movilizar a nadie, sin tener que ir al juzgado, por ahí presentan 2, 3 veces, 4 veces el mismo escrito y la reiteración, y eso genera irritación por parte de los juzgados. Les hablo con la sinceridad absoluta, y eso también nos genera a nosotros que nos dicen, pero presentan y presentan. Entonces creo que tenemos que ir conjugando esto, que sea un trabajo distinto, tanto del Poder Judicial como de los letrados, de los peritos y de todos los que formamos el servicio de justicia. Bueno, este es un repaso y unas ideas base, y después quedo a disposición. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por tu exposición. Ya hay algunas preguntas. La doctora Braghini, las vamos a hacer después, pero dice, felicita por los avances en el LEX. No es el mismo LEX el de ahora que el de marzo-abril. También dice que la firma electrónica fue un avance, falta que el DEOX se pueda cargar como un evento. Después vamos a abrir entonces el tema a las preguntas y a las distintas consideraciones sobre esto que dice la doctora Braghini. El siguiente expositor es Gabriel Melman, es el director general a cargo de la unidad de modernización del Consejo de la Magistratura de la Nación. Buenas tardes. Bueno, también muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer poder compartir con ustedes todo lo que fue la experiencia que significó esta llegada de lo que fue la pandemia y que nos obligó a dar las respuestas de la manera más rápida posible para sostener lo que fue lo que es el servicio de justicia y poder avanzar en lo que es la implementación del sistema. Allá por el comienzo de todo lo que fue el proyecto, nosotros nos planteamos como escenario justamente tres grandes escalones. El primer escalón consistía, como dijo Eduardo, y que fue logrado en el 2015, poder dotar al Poder Judicial de una herramienta única para el desarrollo informático de lo que es la gestión judicial. A partir de ahí, el proyecto tenía que tender a tener el expediente electrónico, pero sin prescindir del soporte papel. Esto se empezó a avanzar ya casi desde el comienzo en paralelo con diferentes operaciones que se fueron incorporando al sistema, como es la notificación electrónica, la subida de escritos que eran copia de lo que es el artículo 120 del Código Procesal para traslado, dejar nota, en algún caso el ingreso de causas, y de esa manera se empezó a integrar el expediente electrónico por la interacción de todos los sujetos procesales que tienen que intervenir en una causa. El proyecto de llegar al expediente digital obviamente era el escalón final y objetivo que tenemos, bueno, todos los poderes judiciales del país, provinciales y el federal, en poder llegar a lo que nosotros llamamos la justicia digital. La justicia digital, como principio básico, tiene justamente prescindir del soporte papel, en tanto a poder tener dentro de un sistema, en una base de datos,
todas las actuaciones que van sucediendo dentro del trámite de una causa. Dentro de la gradualidad que plantea la 26685, que es la ley del expediente electrónico judicial, nosotros obviamente lo planteamos como un avance gradual. Mal o bien, la pandemia, la cuarentena y todo el contexto sanitario nos llevaron a avanzar de una manera quizás mucho más acelerada y por lo tanto seguramente en muchos casos no dando la respuesta más prolija o sistémica que uno le podía dar al servicio. Dentro de lo que nosotros primero decidimos a partir de lo que fue la iniciación, digamos, de todo este proceso de nuevas normas y por lo tanto desarrollos que las sustentaran, fue la elección de la firma electrónica en lugar de quizás algún cuestionamiento que recibió lo que fue la elección con respecto a la firma digital. La firma electrónica y la firma digital tecnológicamente son equivalentes. No hay una diferencia entre uno y otro que uno pueda decir la firma electrónica da seguridades distintas desde el punto de vista tecnológico. Son mecanismos que aseguran un documento y ese documento lo que le dan es fundamentalmente y en principio integridad, o sea, seguridad de que no fue modificado desde el momento que se le impuso la firma, y autoría. Esos son los dos elementos básicos que tiene la firma electrónica. La firma digital le agrega lo que es la irrepudiabilidad, o sea, hay una cadena de confianza del certificado raíz que lo que hace es que se la presuma válida impuesta en el documento que sea. De manera tal que la diferencia fundamental que existe entre los dos mecanismos es que la firma digital se presume válida y la firma electrónica, en caso de ser repudiada, tiene que ser, digamos, convalidada por el que la impuso, o sea, por el autor de la firma. Para nosotros fue, digamos, facilitador avanzar con la firma electrónica. ¿Por qué? Porque la firma electrónica a nosotros nos permitió primero hacer una expansión masiva, tanto para el lado de los letrados como para el lado de los magistrados y funcionarios, en razón de que la firma digital necesita de un trámite presencial de verificación de identidad y entrega de un dispositivo físico de almacenamiento del certificado. La firma electrónica, en cambio, nosotros la asociamos al perfil de usuario que tanto los usuarios internos como externos ya tenían otorgada previa validación también de la identidad. Tanto el letrado como el magistrado, el funcionario, para hacerle otorgada la clave de usuario se le identificaba en el sistema. Por lo tanto, a la hora de entregarle el certificado o asignarle el certificado, nosotros adoptamos, digamos, como principio general que esa persona ya estaba debidamente validada en el sistema. Y el certificado digital, en lugar de estar almacenado en un dispositivo externo, nosotros se lo entregamos a través de un servidor del Poder Judicial que está custodiando dentro del centro de datos del Poder Judicial, al cual cada vez que uno va a despachar, en el caso de magistrados y funcionarios, o subir un escrito por el lado de los letrados o peritos, el sistema le impone la firma electrónica que está asociada a ese usuario. A partir de ahí ya se dictaron las acordadas, la acordada 4, que dispone la validez de la firma electrónica para la presentación de todos los escritos y dándole autosuficiencia a ese escrito. Si se recuerda lo que les decía, antes lo que subía el abogado era la copia del escrito para el traslado. A partir de la acordada 4 del 2020, lo que empezó a subir ya son originales. ¿Por qué? Porque esa firma electrónica que se le impone al documento lo exime de necesitar de su correlato en papel. Lo mismo pasó luego con la acordada 12 del 2020, pero ya para magistrados y funcionarios. Al otorgar también a los magistrados y funcionarios la posibilidad de
imponer la firma electrónica y la firma electrónica sobre los despachos, resoluciones y cualquier tipo de disposición que tuviera que integrar la causa, lo eximía del soporte papel. Estos dos, digamos, estas dos acordadas lo que hicieron justamente fue facilitar la integración de los elementos fundamentales que suponen un expediente en sus actuaciones. Y es tanto los escritos como los despachos, de manera tal que a partir digamos, de esta segunda sanción de la acordada se permitía hacer la integración del expediente digital. Pero fue recién a partir de la acordada 31 donde esto pasó a ser, digamos, obligatorio en el sentido de que no se podía presentar un escrito o firmar un despacho que no fuera a través del sistema imponiéndole la firma electrónica. Y de esa manera todos los expedientes que hubieran nacido a partir del 18 de marzo, que fue cuando se sancionó la primera acordada, ya empezaban a constituirse como expedientes digitales. Yendo para atrás, obviamente tenemos una problemática que ha ocurrido en otros poderes judiciales, como es el de la provincia de Buenos Aires, que es el de los expedientes híbridos, o sea, que a partir de ese momento eran digitales, pero de ahí para atrás todavía eran soporte papel. La acordada 31 otorga o digamos, aporta un mecanismo por medio del cual, a petición de parte o a petición del propio juzgado, se pueden integrar todas las piezas que sean necesarias para poder constituir ese expediente asignado o iniciado con anterioridad digamos, a esta acordada 4, en expediente digital propiamente dicho, y manteniendo el soporte papel nada más como algún tipo de soporte ante algún eventual planteo. Toda esta, digamos, andanada de normas lo que buscaban justamente es eximir y poder y posibilitar a los juzgados y a todos los sujetos procesales que en el contexto de la pandemia ¿Una qué? Una silla. ¿Estás sordo? ¿Una silla? Sí, y estoy con Zoom, hijo, no te escuchás. Hay alguien con el micrófono abierto. Ahí está. Por lo tanto, el hecho de que la pandemia nos obligara a sostener, digamos, mecanismos de resguardo sanitario, nos permitieron que todas estas acordadas y estos mecanismos informáticos que se fueron incluyendo al sistema empezaran a utilizarse de una manera muy masiva, y esto se puede observar a partir de los números que nosotros fuimos rescatando del sistema. A modo meramente ejemplificativo respecto de lo que nosotros registramos y pudimos extraer, a nivel de escritos, desde el mes de marzo que comenzó la pandemia hasta fines del mes de octubre, nosotros tenemos 5.725.000 escritos presentados digitalmente. Y, digamos, cualitativamente, más allá del crecimiento desde los 50.000 que hubo en marzo hasta los 700.000 que hubo en julio, periodos dentro de los cuales todavía se mantuvo el periodo, digamos, la situación de feria, ya en el mes de agosto en adelante el promedio de 700.000 subió casi al doble, a 1.300.000, sosteniéndose ese número entre los meses de agosto, septiembre y octubre. El ingreso de causas también fue gradual, y a la fecha, desde el mes de marzo hasta fines del mes de octubre, se han registrado 308.000 nuevos expedientes en el sistema. En cuanto a despachos digitales firmados electrónicamente, se registraron 4.290.000 despachos digitales, siendo obviamente que a partir del mes de agosto aproximadamente se firmaron 1 millón de despachos por mes.
Como se verá, obviamente el sistema debió ser adecuado y se debió reforzar en todo lo posible y en el periodo bastante acotado toda la infraestructura, tanto de comunicaciones como de almacenamiento y procesamiento, cosa que se hizo y obviamente supuso en algunas oportunidades la necesidad de suspender el servicio. El sistema en este momento es digamos, del tipo de misión crítica y por lo tanto requiere que se sostenga su funcionamiento de 7x24 para poder dotar al servicio de lo que es específicamente el expediente digital. A modo también de desarrollo, como dijo el doctor Parodi, se incorporó la acordada 15 del 2020, que incluía todo el tema de diligenciamiento electrónico de oficios, y a la fecha se registran 158.000 oficios emitidos a organismos, y a estos se le han aportado 155.000 respuestas a través de, digamos, de los oficios. También se incorporó todo un sistema electrónico de pagos judiciales para poder evitar la necesidad de tener que acudir digamos, a sedes bancarias para poder digamos, afrontar los pagos que sean necesarios, y por lo tanto, tanto los bonos de derecho fijo para el Colegio de Capital como tasa de justicia y aranceles ahora se puede hacer a través de medios electrónicos. Para cerrar, más allá de que después se responderá a través de las preguntas todas las inquietudes, porque bueno, para dejar lugar a todo el resto de los expositores, coincido con lo que dijo el doctor Parodi, que nosotros lo que hicimos de alguna manera, a modo de despapelización, fue trasladar a un sistema todo lo que era el trámite en soporte papel. Pero nos debemos una mejora en la gestión, desburocratizando y haciendo mucho más sencillo el trámite a través de la recepción de todos estos mecanismos a través de reformas procesales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Gabriel Melman, director general a cargo de la Unidad de Modernización del Consejo de la Magistratura de la Nación, unos números que impresionan realmente. Estamos transmitiendo este evento en forma directa a través de la página de Facebook del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, así que aquellos que no hayan podido ingresar a través del Zoom también pueden seguir por ahí esta transmisión. Y les recordamos, por un lado, mutear mientras están los expositores dando su charla, mutear los micrófonos, y también pueden participar y dejar sus preguntas a través del chat. Nuestra próxima expositora, la doctora Ana Barilaro, jueza a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo laboral número 20. Doctora Barilaro, la escuchamos. Gracias. Gracias a todos ustedes, gracias al Colegio de la Ciudad por la invitación y a la comisión organizadora. No tengo más que ratificar todo lo que dijo el doctor Eduardo Parodi y el doctor Gabriel Melman, pero yo voy a bajar más a lo terrenal, a lo que nos pasó todos los días después de la cachetada que recibimos el 19 de marzo. La Justicia Nacional del Trabajo trabaja con el Código Procesal como norma de fondo. Tenemos una ley especial que nos rige en el orden de procedimientos, que es la ley 18345, y para nosotros una ley muy sabia, que fue en su momento elaborada no solo por gente que conocía el derecho procesal, sino que conocía mucho de derecho de fondo, como era Angelou, el doctor, con cariño voy a decirlo, Coco Carcavalo, trabajó el doctor Vázquez Velar, trabajó quien durante varios años fue presidente de la Cámara Nuestra, el doctor Fernández Madrid, trabajó el doctor Podetti. O sea, es una ley que a pesar de los años que tiene, es una ley que sigue siendo virtualmente posible aplicar en el marco de esta pandemia. Porque es una ley que ya de por sí tenía periodos prietos, como le gustaba decir a nuestro anterior fiscal general de Cámara, el doctor Eduardo Álvarez. Con lo cual se acomoda perfectamente a esta pandemia. Nosotros veníamos, al igual que todos ustedes, de un proceso de oralidad escrita, como le gustaba decir cuando yo cursé en la Facultad de Derecho Procesal, Lino Palacio decía, tenemos un proceso de oralidad escrita. Bueno, la cachetada nos mandó a un proceso de oralidad actuada y actuada adentro de un Zoom. La Justicia Nacional del Trabajo
y al desconocimiento de mucha parte del ejercicio profesional, está tomando audiencias. Sí, la mayor cantidad de audiencias que toma son audiencias del artículo 80, y audiencias de lo que en el común del Código Procesal sería del 360. Venimos ya de por sí en un procedimiento que tiene una instancia previa de conciliación laboral obligatoria para poder acceder al reclamo de la justicia, salvo los exceptuados, menores, concursados, quebrados, Estado Nacional. Pero en el marco de los demás, es muy común lo que nosotros llamamos audiencia de conciliación en el ámbito laboral. Y estas audiencias las estamos tomando por Zoom. ¿De qué manera las tomamos por Zoom? Al hombro, como nos pusimos los juzgados. La realidad es que lo que nos faltan son herramientas informáticas, herramientas que a través de la Cámara se le requirió al Consejo de la Magistratura, el Consejo de la Magistratura puso su hombro, el presidente del Consejo de la Magistratura nos dijo que fue llamada una licitación para poder tener internet en todos los edificios de la justicia laboral, pero una licitación que lamentablemente no tuvo una respuesta adecuada, porque no hubo presentaciones que estuvieran interesados, y bueno, va a volver a ayornarse. ¿Esto qué hace? Que no tengamos una banda suficientemente ancha e importante que nos permita a los 80 juzgados, un poco como marcó el doctor Eduardo Parodi, poder acomodarnos para de qué manera podíamos seguir avanzando tomando con audiencias de testigos. Pero así todo, somos un fuero que trabajamos con muchísima cantidad de giros electrónicos. Les diría que creo que somos el fuero que mayor cantidad de giros electrónicos maneja. Nos manejamos a través, en su momento, con el Banco Ciudad de Buenos Aires, por un convenio que se firmó para las liberancias electrónicas, donde a lo mejor 80 juzgados, porque somos 80 de única secretaría, no estaban todos ayornados con el giro electrónico. Pero la pandemia nos llevó a que no había otra alternativa. Y hoy los 80 juzgados libran todo lo que es capital, intereses, honorarios de letrados y honorarios de peritos por transferencias electrónicas. Volvimos a retomar para aquellos expedientes, quizás más viejos, de expedientes que quedaron en algunos juzgados con Banco Nación. Tuvimos un periodo en que trabajamos con Banco Nación. Bien, hoy también volvimos a retomar electrónicamente con Banco Nación. Nos manejamos con DEOX, con una gran cantidad de bancos, ya sea para la traba de embargos como para los levantamientos de embargos. Tanto de expedientes nuevos, porque tenemos demandas web. Avanzamos a los golpes, porque la realidad es a los golpes con la colaboración de los letrados y la paciencia. A Melman y a Parodi les puedo decir que la palabra exacta fue que los jueces y los secretarios los torturamos. Porque la palabra fue tortura. Cuando enviábamos mail o mensajes y no podíamos tener una respuesta inmediata, el teléfono era Gabriel y Eduardo. A ver qué hacíamos. A cualquier hora y sin límite de horario. Porque fueron los que nosotros entendíamos en un idioma poco jurídico, nos podían saber las papas de qué reconocer. Pero en esto nos encontramos con dos posiciones. Jueces que se ayornaron más rápido, jueces que les costó más. Yo les diría que hoy hay una gran cantidad de jueces y funcionarios y de empleados que con voluntad propia, cuando pudieron engancharse con los VPN, uniendo sus propios computadores, porque no todos tenían computadores, al poder disfrutar todas las horas de trabajo que se necesitaban, porque había que compartirlo con la escolaridad de los chicos, con el trabajo del cónyuge, con el que convivían, de qué manera se podía trabajar. Todo el mundo, de alguna manera, en más o en menos, se ayornó para caminar en el expediente electrónico. Este expediente electrónico con los letrados también colaboraron. Y expediente electrónico en el que los letrados con alegría decían, qué bueno que me fijaron una audiencia por Zoom. Estoy empezando a probar, doctora, estoy intentando del teléfono. Bueno, tomamos audiencias por Zoom, aunque no lo crean, y con los chicos a UPA, porque hay un momento en que los chicos se suben a UPA, tomamos audiencia con la mascota que en el camino está dando vuelta, como pasó recién, con el que pedía una silla. Bueno, la audiencia se tomó igual. Y se siguen tomando. Y se concilian muchísima cantidad de expedientes en el fuero laboral por Zoom, interrogando a las partes. Hace un rato en la previa el doctor Molina Portela preguntaba cómo se identifica a un testigo. Lo voy a dejar para los que tienen protocolo de testigos, que nosotros en el foro del trabajo aún la Cámara no nos marcó. Pero nosotros les pedimos que nos exhiban el DNI, sobre todo no la fotito tanto que refleja el número del DNI con el que yo tengo, poniendo el DNI en la pantalla, con el que yo tengo denunciado en la demanda web. Y a eso le sumamos la declaración jurada del letrado que patrocina a su cliente. Porque le damos validez a la declaración jurada que da el letrado, porque no se olviden que el letrado merece el mismo trato y respeto que el magistrado. Por lo tanto, a mí, como a mis restantes colegas, la declaración jurada del letrado acompañado del documento que exhibe es más que suficiente para tener
por válida la ratificación que hacemos con el letrado respecto del doctor. Tomamos audiencias, avanzamos en un montón de cosas, tenemos muchos oficios, tenemos otras deficiencias, queríamos poder tener más equipos, se los pedimos al Consejo de la Magistratura, hay una licitación, queremos tener la banda ancha para poder tomar todas las audiencias del tribunal. Hoy nos hemos acomodado a que algunos van al tribunal y otros, para que las bandas no nos dé, las audiencias se toman desde sus domicilios. El juez la toma y se incorpora, ya sea como hospedador o el secretario como hospedador, y participamos desde los domicilios. Le diría que en su mayoría, la mayor cantidad de audiencias, para tener mejor recepción, quizás las tomamos en los domicilios. Otros las toman con los teléfonos, pero la realidad es que las audiencias se toman. Estamos ahora con un proceso nuevo de etiquetado para identificar que nos resulte más fluido a nosotros de qué manera cada proveído que se está despachando y en qué etapa está el expediente, un proveído de etiquetado, que ahora también a través de la comisión se va a dar un curso para hacerlo extensivo a todos los empleados de comisaría. Pero en esto lo tuvimos que ayornar todos, ayornarnos nosotros y ayornarnos los abogados. ¿Qué le pedimos a la Cámara no hace mucho? Por favor, que le pida a los letrados que hoy tenemos una doble mesa de entrada. Tenemos la mesa de entrada de lo que es la canasta de escritos que nos ingresan, los escritos. Y la otra mesa de entrada que tenemos es la de los mails. El mail se convirtió en la consulta permanente de cómo fuera la mesa de entrada del juzgado. La consulta que podía ser en el ámbito laboral, el letrado en la mesa de entrada, hoy lo hace por mail. Entonces a la Cámara, todos los jueces firmamos un oficio pidiéndole que reglamentara, de alguna manera, no de manera obligatoria, pero sí que le pidiera a los letrados, que por favor que cuando manden un mail en el asunto pongan claro cuál es el objeto, no solicito, pido, autorizo, peticiones, porque nos lleva a abrir innumerables mails que muchas veces lo abrimos y adentro lo único que dice es para decirle que dejé un escrito ayer. Y todo esto lleva tiempo, abrir mail, esperar que el mail abra, para ver que lo único que diga adentro es para avisarle que dejé un escrito. Cuando el escrito lo tengo en la canasta y lo voy a dar. Lo mismo que necesito, que en el título del objeto del escrito, el escrito sea preciso, concreto. ¿Qué es lo que me están dejando? Pido libramiento de giro, acompaño depósito, acredito diligenciamiento oficio a tal cosa. O sea, que sea claro para no evitar estos títulos innecesarios, pero que quizás a ustedes les resultan simples y a nosotros nos demora tener que abrir cada un escrito que a lo mejor es innecesario, el decir solo el autorizo. La demanda web está funcionando, estamos notificando bien, las partes comparecen estar a derecho, comparecen con domicilio electrónico todas porque ya lo venían haciendo. El mail de consulta funciona bien, quizás la respuesta del mail no es como quien hace un mail a un pariente o a un amigo y la respuesta la tiene de manera inmediata en el día, pero yo le diría que en el plazo procesal que tiene la 18345, dentro de los 3 días se contestan los mails. Los letrados están terminando de entender, y lo entendieron, lógicamente, que el tiempo de las transferencias electrónicas es el tiempo del clearing bancario. Hoy teníamos cantidades ayer de la transferencia electrónica, doctora, me la hicieron el jueves y todavía no se la tengo acreditado. Me la hicieron el jueves y todavía no la tengo acreditado. Sí, la hicimos el jueves, pero a ver, hubo un solo día que fue el viernes. El lunes no hubo clearing, sábado, domingo, lunes, martes no hubo clearing. La va a tener acreditada mañana. Pero bueno, son cosas que se reclaman, que hay que acompañar, que hay que hacer, que nos tenemos que acostumbrar. Yo les diría que nos costó, nos acomodamos, la estamos trabajando con los empleados, los prosecretarios administrativos han demostrado una excelencia para acompañar a los funcionarios y a los magistrados en esto de manera increíble, y la Cámara sacó hace muy poquitos días una resolución número 45 con 3 puntos, el primero donde le dice a la Corte respecto a la limitación de la presentación de escritos en feria, el segundo donde nos pide a nosotros que seamos claros en los despachos de los proveídos, donde no tengamos la costumbre, yo que hice toda la carrera judicial y también fui prosecretaria, era costumbre decir a la presentación de fojas, a la presentación de y fojas, bueno, ya no pongamos y fojas, porque a lo mejor no coincide con el lex, tengan la amabilidad de despachar poniendo a la presentación de la parte que pide tal cosa, a la presentación de la otra parte que pide tal otra cosa para que resulte más clara la presentación. Pero bueno, sacó para esto una resolución que es el número 45 y está publicada en la página de la Cámara Nacional de Relaciones del Trabajo. Traté de ser rápida y sencilla, no sé si cubrí las necesidades o las expectativas de todos, pero nos tenemos que acostumbrar. Esto llegó para quedarse, no tiene vuelta atrás, todo va a seguir siendo electrónico,
y creo que en definitiva nos vamos a acostumbrar y vamos a perder lo que nosotros en el proceso escrito era todo el tiempo que giraba en esa pila de papeles que teníamos, que era que en definitiva esa pila de papeles que agregamos al expediente nos marcaba el tiempo de demora de las causas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Ana Barilaro, jueza a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo número 20. Hay algunas consideraciones en el chat. Esta me parece que nos toca a nosotros, entonces por eso la digo, pero las preguntas y todo van a ir al final. La doctora Baraghini dice, los letrados han respondido fantásticamente, así que nos alienta en el trabajo diario. El siguiente expositor es el doctor Andrés Fraga, juez a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 104. Recuerden de mutear sus micrófonos a quienes están participando de este seminario mientras están hablando los expositores y, por supuesto, dejen sus preguntas en el chat, que al final vamos a estar respondiendo algunas. Ojalá se pudieran responder todas, pero por lo menos algunas van a ser respondidas. Doctor Fraga, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Muy agradecido también de haber sido invitado a participar de este debate sobre lo que ha sido la experiencia del expediente digital, de los problemas actuales que representa y también, ¿por qué no?, pensar entre todos soluciones a futuro. Yo tenía pensado también en mi alocución hacer referencia a todo lo que fue la parte de implementación del expediente digital, con las cuestiones transitorias, cómo se fueron solucionando problemas transitorios, pero como es muy similar a lo que contaba Ana Barilaro y lo que contaron Parodi y Melman, simplemente voy a decir que en el fuero también se ha contado con la colaboración de los letrados, ha sido un esfuerzo de todos, toda la parte transitoria de lo que fue la implementación, de salir sobre la marcha con esta pandemia que generó el COVID, e ir solucionando los problemas a medida que se iban suscitando entre todos, con el esfuerzo de todos y la paciencia de todos, porque todos han tenido paciencia para entender que era una situación excepcional, y se ha ido avanzando. Creo, a modo de síntesis, y para no reiterar cosas que manifestaba Ana, creo que la implementación de este expediente digital es algo muy positivo. La comparación con el expediente de papel, son múltiples las ventajas que genera este expediente digital. No solamente es mucho más moderno, sino que hace todo muy dinámico. La implementación de los DEOX para suplantar el oficio en papel, la implementación de transferencias digitales para reemplazar a los viejos giros judiciales, la posibilidad de presentar escritos en cualquier momento, en cualquier horario, desde sus estudios, sus casas, sin tener... Creo que se muteó el Andrés, doctor. te muteaste sin querer, te muteaste sin querer. ¿Ahora sí? ¿Hola? Sí. Disculpas, no sé dónde me quedé. Estaba diciendo que, bueno, que todas esas implementaciones que señalaban Ana, Eduardo y Melman han generado en los hechos que el expediente además ha tomado una agilidad y una dinámica mucho más veloz que la que tenía el expediente en papel. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, uno despachaba un expediente en papel y quizás a la semana o a las 2 semanas aparecía una nueva presentación. Con el expediente digital es otra velocidad la que está tomando el expediente, con lo cual yo creo que vamos a ver cómo va a ir agilizando lo que son los tiempos procesales en lo que era la tramitación de la causa. Creo que, más allá de todos los problemas transitorios que señalaban mis colegas, es mucho lo que se ha avanzado, y al momento de hacer un análisis, son pocos los meses en realidad, como lo decían, en que se ha implementado en forma total, porque nosotros arrancábamos en marzo con una feria donde solo se sacaban cosas urgentes, después a mitad de camino una feria ampliada donde fueron incorporándose cosas, pero digamos, la posibilidad de analizar el total, el global del causal de causas con la amplitud de las presentaciones y demás, la tenemos para hacer un análisis de agosto a ahora. Son pocos meses, pero de todas maneras nos permite ir analizando algunas problemáticas para ir trabajando, para ir mejorando
esta agilización y estas bondades que genera el expediente digital. Al ser juez civil, obviamente voy a tener que tratar un tema que ha estado dando vueltas este último mes, de una problemática del fuero civil, como para que vayamos pensando entre todos en las soluciones. Más allá de todas esas ventajas que yo he señalado, el fuero civil tiene una problemática, y es la agilización del expediente digital, la implementación del expediente digital, ha generado una sobrecarga de trabajo. Esa sobrecarga de trabajo hoy se está llevando a cabo gracias al gran esfuerzo de jueces, secretarios y empleados que ponen toda la voluntad de ellos y horas de trabajo y fin de semana y feriados para tratar de compensar esa sobrecarga. Para que se entienda, porque a veces se confunde. Están entrando una cantidad de trabajos que supera la capacidad normal de un juzgado de sacarlo en tiempos normales y habituales. Eso genera que los recursos humanos en este caso estén compensando esa diferencia para respetar los plazos procesales. ¿Por qué? Porque sería un desperdicio tener un expediente digital que nos posibilita la agilización y un sistema mucho más dinámico, y que después, por otro lado, se nos trabe a la hora de resolver esas peticiones. Entonces, tenemos que generar una ecuación donde los juzgados puedan absorber todas esas presentaciones sin problemas en una situación de normalidad. Entonces creo que tenemos como desafío a futuro analizar qué herramientas humanas o tecnológicas le podemos aportar a los juzgados para que en forma normal puedan afrontar toda esa nueva demanda que genera un expediente que ha agilizado los plazos y que ha generado mayor movimiento. Eso es, creo que, el desafío para aprovechar verdaderamente el dinamismo que genera un expediente digital hoy. Si es muy ágil para presentar los escritos, pero después resulta que los juzgados no tienen la capacidad para resolverlo en debido tiempo, la estamos desperdiciando. Entonces creo que el desafío para los juzgados es procurar cuáles podrían ser las herramientas tecnológicas y humanas para poder afrontar eso y generar realmente así un expediente más dinámico. Otro de los aspectos importantes para acompañar estos cambios, como decía Eduardo, es sentarse a pensar qué normas del Código Procesal podemos ir modificando para ir aprovechando este expediente digital. Uno de los cuestiones que ha trabado los expedientes civiles, por ejemplo, es el famoso traslado de la demanda, que muchos abogados piden que sea por carta documento, sobre todo si los domicilios son en provincia. Como ustedes bien saben, eso se contrapone con el artículo 136, que dice que en los traslados de demanda, cuando va con copia, tiene que ser sí o sí por cédula o acta notarial. Esa situación generó una opinión contradictoria en la Cámara Civil. La Sala H sostuvo en el precedente Martínez que la situación excepcional del COVID permitía apartarse de ese artículo y complementar la notificación de demanda por carta documento. En el mismo mes la Sala A sostuvo que el artículo 136 hacía el derecho de defensa y que no podíamos apartarnos del 136. Y ahí quedó la situación un poco con opiniones contradictorias. Si bien ellos estaban enfocados en una problemática excepcional como era la situación del COVID, creo que nos permite pensar a futuro, más allá de esa situación excepcional, si realmente se justifica hoy con un expediente digital donde todas las copias están cargadas en el expediente y digitalizadas, seguir sosteniendo el requisito del 136 que nos pide que el traslado de demanda vaya con copias. Si entendiéramos que lo podemos evitar eso, simplemente haciendo referencia a que las copias están digitalizadas en el expediente, eso nos permitiría notificar el traslado de demanda por carta documento o incluso mandando por mail la cédula en papel, y entonces el funcionario la firma y la diligencia sin que el abogado tenga que ir hacia el juzgado a llevarla. Todo eso va ayudando a ir ganando tiempos, que el expediente digital procura un poco eso, ¿no? Darle dinamismo a la cuestión. Y otra de las
cosas que nos podríamos sentar a pensar para analizar en qué cambios introducir, un poco lo hablaban Ana, Barilaro y también Eduardo, son las testimoniales. En el Foro Civil se ha avanzado bastante con las audiencias de 360, pero con relación a las audiencias testimoniales, son muy pocas las que se han tomado. Recién ahora, este último tiempo, están arrancando las primeras experiencias. Eso nos indica que nos vamos a ir a un escenario de un 2021 con juzgados con audiencia, con la agenda sobrecargada, entre las que no se tomaron del 2021, más las que no se tomaron del 2020, más las del 2021, con un expediente digital que además viene rápido, o sea, viene agilizando. Creo que es un buen momento entonces para sentarnos a pensar cómo sería la mejor manera de tomar esas audiencias. ¿Las tomamos presencial, como lo hacíamos tradicionalmente? ¿Las tomamos por Zoom, todos en forma remota? ¿Hacemos un mix? Por ejemplo, una buena experiencia para mí sería que el testigo esté presencial en el juzgado, con la mediación con el juez, que mucho se habla de la importancia de la mediación del juez con el testigo, y las partes sí en forma remota, siguiendo la audiencia y participando de la audiencia en forma remota. Es una posibilidad intermedia entre lo tradicional y directamente todos en forma remota. También solucionaría el tema de la acreditación del testigo que hacía referencia a Ana, que ellos hacen de esa manera. Podemos ir incluso más allá y en la hora de pensar decir, bueno, para evitar el cuello de botella que podrían producirse eventualmente en los juzgados el día de mañana, ¿por qué no pensar que audiencias testimoniales también se pueden tomar en los estudios de los abogados? Eso ya es más innovador, pero bueno, a la hora de pensar variantes e innovaciones, creo que este es un buen momento. La experiencia del expediente digital nos habilita a sentarnos a pensar hacia dónde nos conviene ir y qué cosas podemos ir avanzando. Bueno, estos son algunos disparadores que se me han ocurrido como para aportar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Era el doctor Andrés Fraga, juez a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 104. Recuerden dejar sus preguntas en el chat y también estamos transmitiendo en forma directa este evento, este seminario, a través de la página de Facebook del Colegio de Abogados de la Ciudad. La próxima expositora es la doctora Agustina Díaz Cordero, jueza a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 23. Si me permite el atrevimiento, doctor Fraga, es el único abogado varón que respetó el dress code de los abogados, vino con saco y corbata. La verdad es que con un día de 30 grados es toda una hazaña. Así que felicitaciones. Bueno, ahora sí, sí. No sé si me quería responder. Sí, le quería agradecer el comentario, pero dudé cuando le dio el pase a la doctora. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, la escuchamos, doctora. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer, ¿no?, la invitación y poder estar y compartir estas ideas y vivencias de cada uno de los distintos fueros y de los letrados que acá están esta tarde, ¿no? Bien. Por supuesto que comparto todo lo que dijeron mis colegas. Nosotros también nos tuvimos que hacer como pudimos, ¿no? Por supuesto con la ayuda inmensa y la tortura, como bien decía la doctora Barilaro, al doctor Gabriel Medman y Parodi, que constantemente, pobre Gabriel, lo volvimos loco, así que se ve que es de todos los fueros, ¿no? Ya el reconocimiento inmenso por la tarea que hace, ¿no? A este cambio, obviamente nuevo, ¿no?, de todo este cambio cultural, es un cambio también de gestión, o sea, de la manera en que tuvimos que reorganizarnos y readaptarnos, ¿no?, al expediente digital y a la manera de trabajar, ¿no?, con la gente en sus casas, nosotros yendo en turnos, nosotros como somos un foro de familia, somos 24 jueces, que desde el 88 somos los mismos, así que si es en ánimos de cambiar hay que modificar muchas cosas, ¿no? Recursos para los 24 juzgados, herramientas para que podamos trabajar como un equipo interdisciplinario, ¿no? Un psicólogo que lo exige el código desde 2015 y todavía brilla por su ausencia. Pero bueno, yendo a lo que nos hace de qué tuvimos que hacer, a raíz de lo que decía la doctora Barilaro, estas dos vertientes que decía la bandeja de entrada de los escritos y también la bandeja de mails, ¿no? Nosotros le subimos una tercera, que es, creamos una cuenta que es @jncivil23 de Instagram. Entonces, de este modo, intentamos tener puentes directos, ¿no?, con la gente que se encontraba que tenía juzgado cerrado, apenas comenzó la pandemia,
y es gente que, como ustedes saben, necesitan, son cuestiones que son casi todas urgentes, entonces, digamos, necesitan una respuesta inmediata, y se encontraban claramente con el tribunal cerrado. Esta fue una nueva manera de encontrar una vía para ir también, no solo a la gente, a los justiciables, sino a los letrados, de ir cargando las resoluciones que iba dictando la Cámara, la Corte, cómo íbamos, ¿no? Organizándonos en esta nueva manera de brindar justicia. También tenemos una mesa de entradas virtual, que esto es un logro claramente de la pandemia. Uno se puede conectar todos los días, ¿no? De 10:30 a 12:30, no, a 1:30, cualquier consulta que tenga, como si cualquiera de ustedes fueran a la mesa de entradas. Entonces, en este momento tenemos toda la parte digital del expediente, tenemos también la mesa de entradas presencial, ¿no? Que está atendiendo todos los días, y también tenemos una mesa de entradas virtual. Uno se conecta por Zoom, y ahí tiene, digamos, una cara y alguien que lo va a escuchar y va a atender lo que necesite. También, como decía la doctora Barilado, nosotros tomamos audiencias por Zoom desde el primer momento, directamente, cualquier audiencia, las audiencias artículo, 40 son controles de legalidad, denuncias de violencia familiar, audiencias 360, tomamos todas las audiencias, y también tomamos las audiencias con los niños, porque nosotros piensen que recibimos niños en el tribunal 2 o 3 veces por día, tenemos audiencias donde participan los chicos. Entonces, fue también, a los que uno ya conocía es más fácil por este medio, pero a los que no conocía, fuimos viendo qué manera cada uno y demás, porque, es difícil, ¿no? O sea, acá solamente tenemos, digamos, perdemos mucho, ¿no? Perdemos lo importante de la presencialidad, perdemos los gestos, perdemos las caras, perdemos las miradas, perdemos muchísimas cosas que un Zoom no lo reemplaza. Estamos hablando de niños, ¿no? Niños, niñas y adolescentes. Así que nosotros acá yo anoté lo que más o menos desde que se habilitó el trabajo remoto en los juzgados, ¿no? Que esto fue en el mes de abril, si mal no recuerdo, hasta el día de la fecha tenemos 21.348 firmas, es decir, esto se ha firmado en plena pandemia, ¿sí? Denuncias, tenemos un tema también que es importante, y es el tema de las denuncias de violencia. Nosotros ahora, algunas de las cuestiones que son buenas, digamos, es decir, que cuando uno le ingresa una denuncia de violencia familiar o doméstica, directamente encargamos notificar, a la policía, y la policía directamente va al lugar a notificar al presunto agresor para poner en conocimiento de la medida que el juzgado tomó, ¿no? Eso sería una de las cuestiones buenas. La no tan buena es que nosotros trabajamos con una población que es muy vulnerable, ¿no? Que está en una situación de extrema vulnerabilidad. Entonces, hay un sector, ¿no? Que permanece bastante alejado a todo esto, al sistema, ¿no? Al sistema, a conectarse por Zoom. Hoy tuvimos audiencias con el defensor de menores también, por WhatsApp, porque no tienen datos, no tienen posibilidad de acceder a la audiencia. Entonces, es un tema que es muy importante, y ponerlo sobre relieve, o ponerlo para compartir, me parece que es muy importante. También los juzgados de familia, a diferencia calculo que los distintos juzgados, o los patrimoniales o comerciales, es la parte quien acude a la mesa de entradas, es la parte que tiene una situación muy delicada, urgente que resolver, y no viene acompañado con un abogado, con un letrado, ¿no? Viene porque se descompensó la hermana, viene porque tiene una crisis de consumo el tío, y uno tiene que atender ese conflicto en ese día, y de manera urgente, con lo cual toda esa parte también es una parte que nos incomoda y que la sufrimos, ¿no? Y tenemos que idear distintas maneras para poder hacernos cargo del conflicto, ¿no? Por otro lado, aparte de las audiencias de Zoom ya les conté, las audiencias de WhatsApp también, y la verdad es que esto se sostiene por el trabajo enorme e inmenso de un equipo de funcionarios, de empleados, que han puesto,
por supuesto, ¿no? sus computadoras, muchos no tenían computadora, hubo que esperar que algunos hasta incluso se compraron su propia computadora, ¿sí? Con sus recursos. Esto es lo que les pasó a la mayoría de todos, y es algo que es muy importante para remarcar, y realmente con mucho compromiso, ¿no? Porque esto no es, digamos que, bueno, voy y me compro una computadora. La verdad es que hubieron personas que tuvieron que sacar de donde no tenían para poder tener un elemento que les permita continuar. Y como decía recién también el doctor Fraga, la verdad es que estamos totalmente colapsados. Nosotros trabajamos, imagínense que las violencias, el tema de COVID, todo esto es competencia nuestra, ¿no? Entonces, la verdad es que trabajamos más de 12 horas por día desde aquel 20 de marzo, sin interrupción. Nunca ninguno de los jueces de familia que tenemos un chat hemos dejado de trabajar. Sí se han incorporado luego los empleados, pero la verdad es que nunca dejamos de trabajar. Así que bueno, esto brevemente es lo que les quería comentar, y agregar que, como decía también el doctor Fraga, de aquellas... ir pensando en aquellas situaciones que van a venir, por ejemplo, las audiencias del artículo 40, ustedes piensen que nosotros tenemos que ir a los hogares, a los geriátricos, a los hospitales donde están internados algunos de los causantes, y hoy no lo podemos hacer por protocolo, ¿no? Porque no podemos ingresar, y uno no puede ponerles una pantalla, yo entiendo eso, una pantalla a una persona que por ahí está conectada, y uno no, ¿no? Hay que pensar en la dignidad de cada una de esas personas, ¿no? Entonces, bueno, son muchas cosas, algunas son buenas, algunas todavía no, nos cuestan mucho, porque bueno, esto de estar más de 12 horas frente a una pantalla, la verdad es que resulta imposible. O sea, se puede mantener, lo pudimos mantener hasta ahora, pero bueno, no se puede sostener mucho más en el tiempo, ¿no? Así que bueno, esto es más o menos todo lo que les quería decir, y los invito a que vean la cuenta del Instagram. Más o menos en una semana tenemos 850 firmas promedio, o sea, casi, ¿no? 9.000 firmas por semana. Bueno, les agradezco la escucha, y bueno, que siga, ¿no? ¿Quién viene ahora? Bueno, muchas gracias, doctora. Era la doctora Agustina Díaz Cordero, jueza a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 23, un juzgado de familia, y cambiamos de fuero. Vamos ahora al fuero comercial con la doctora Valeria Pérez Casado, jueza a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial número 18. No se olviden de mutear sus micrófonos mientras están los expositores hablando, y también de dejar sus preguntas en el chat para plantearlas luego de la exposición de cada uno. Doctora Valeria Pérez Casado, la escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Hola? ¿Me escuchan? Ah, no, yo. Sí, perfecto. Perdón, bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias. Yo tengo el placer de integrar con el doctor Pirován, el doctor Fraga, la comisión de enlace que tenía hace unos años la Cámara Comercial con el Colegio de Abogados de la Ciudad, que la verdad que ha sido muy fructífera anteriormente y lo es ahora, me parece. Vamos a ver qué dicen ellos después. El intercambio de los problemas que estamos teniendo nosotros con los que están teniendo los abogados del otro lado resulta ser sumamente útil a la hora de encontrar soluciones más rápidas. Nosotros nos ha pasado, por ejemplo, de decir, bueno, nosotros necesitamos que los escritos los suban así o asá, transmitirlo para que de alguna manera llegue a los abogados, cómo a nosotros nos puede facilitar el trabajo de alguna manera, la identificación, lo que decía un poco la doctora Barilaro, la identificación de lo que están pidiendo. De la misma manera nosotros, que a partir de lo que charlamos en la comisión esta de enlace, estamos elaborando un reglamento de carga interno para los juzgados, para que todos carguemos más o menos parecido. Hay cosas que nos manifiestan como, por ejemplo, dejamos el escrito, si ustedes no lo toman rápido de la bandeja y ponen el expediente a despacho, nosotros no sabemos dónde está, si bien tenemos un recibo que nos emite el sistema, nos quedamos con la incertidumbre, entonces mandamos el mail, o entonces presentamos una reiteración, o pedimos pronto despacho, o sea, bueno, desde el juzgado, ver un poco qué les pasa a los operadores externos, y a los operadores externos ver un poco qué nos pasa a nosotros.
esta reunión de hoy un poco sirve para eso, para que tal vez nos escuchen a nosotros, qué es lo que nos ha pasado durante este tiempo, y lo que nos está pasando ahora. Realmente yo creo que como integrante del Poder Judicial yo estoy muy orgullosa de lo que hemos logrado. La tecnología y la normativa de la Corte Suprema había dejado preparado el campo, como bien lo refirieron Parodi y Melman, y realmente estaba listo, el sistema es perfectible, nos cuesta un montón leer para atrás, nos cuesta un montón equipararlo a el papel, la verdad que se trabajaba más rápido en papel, digámoslo, pero esto permite agilizar mucho más el trámite del expediente, como decía el doctor Fraga, la verdad que es cierto, es decir, una sentencia sale hoy, mañana se apela porque se notificó hoy mismo. Es impresionante lo rápido que va. Francamente, yo tengo expedientes iniciados este año durante la pandemia que ya tienen resolución de Cámara firme. O sea, ha sido muy importante. Con lo cual, digamos, los escollos que vamos teniendo, evidentemente los estamos superando. Creo que con gran esfuerzo del personal, de los magistrados y de los funcionarios, con cambio de roles importantes. A ver, nosotros antes teníamos, por ejemplo, en el foro comercial, mucha gente en la mesa de entradas que hoy, francamente, no tiene una tarea muy específica para cumplir. Hay que enseñarles a esos chicos a despachar, a mirar los expedientes. ¿Y cómo se les enseña desde la distancia? Bueno, nos vamos reuniendo de a poco, de a dos, de a tres, no se puede ir todos juntos, nos turnamos, bueno, todo un reacomodamiento que les debe pasar a todos también en todas las demás actividades. Hay que capacitarnos, hay que aprender a usar todas las herramientas, o sea, hay cursos de capacitación en el LEX, no así tal vez en el despacho, sino que eso lo vamos haciendo todos como de oída. Pero creo que el Poder Judicial nunca se detuvo, a pesar de lo que se dijo en un principio, por lo menos el foro comercial nunca dejó de despachar. La mayoría de los jueces, somos muy pocos, así que nos conectamos muy seguido, la mayoría de los jueces despachó durante la feria extraordinaria todo lo que iba entrando en la medida que se pudiera. Y eso nos permitió ir ejercitándonos, ir superando un montón de problemas, y hoy me parece estar dando una respuesta más que satisfactoria, por más que en algunos casos se pueda protestar y demás. La verdad, con gran esfuerzo, con gran esfuerzo. Todos estamos trabajando muchas más horas, y estamos siendo creativos en soluciones de cosas que antes venían dadas o venían propuestas por cómo se venía haciendo desde años. Hoy hubo que repensar un montón de cosas. Una de las cosas que pasaron en el foro comercial fue el tema de las verificaciones de crédito en los concursos y las quiebras. La verdad que fue todo un hito porque, bueno, es un trámite que se hacía fuera de los tribunales, que se hacía presencialmente, que se hacía con firma hológrafa y que detuvo el trámite de todos los procesos universales que estaban con ese paso pendiente, digamos. Y la verdad que fue avanzando de a poco. Algunos jueces ordenaron recibir las verificaciones por mail del síndico. Bueno, yo hice una resolución que no quiero comentar porque la revocaron, pero digamos, que bueno, dije, bueno, el Consejo Profesional debería hacer algo. Después el Consejo Profesional Off the Record desarrolló una herramienta ahora que es a través de un Google Drive para recibirlas. Otros vieron un incidente dentro de la elección y reciben ahí las verificaciones. Bueno, en definitiva, se buscaron soluciones para que eso no detuviera el avance del proceso. Hoy por hoy, más allá de la notificación del traslado de la demanda, que es cierto lo que decía el doctor Fraga, no está detenido, creo, ya casi todos están trabajando, pero muy lentamente, sobre todo en provincia.
El resto de los trámites en el foro comercial se hacen normalmente. Todos los procesos cumplen todas sus pasos procesales normalmente. Las audiencias 360, según me dicen mis colegas y hago yo, las tomamos por Zoom. Yo personalmente no las subo al sistema porque pensé que colapsaba, aunque ahora me dijeron que por ahí se pueden subir, después es una pregunta que le quisiera hacer a los informáticos. Y las audiencias testimoniales las estamos haciendo presencialmente de a poco. Estamos haciendo venir a un abogado por cada parte y al testigo separado del siguiente testigo, y las estamos tomando en los juzgados, con protocolos, con barbijo, y hoy mismo nos informaron que ya tenemos disponibles camaritas web para todos los juzgados del foro comercial. Eso es muy bueno, porque entonces ahora las empezamos a filmar, a grabar, y entonces ya no perdemos el tiempo que se tarda en tipear el acta y después en leer el acta, y el juez le ve la cara al testigo, que es algo tan reclamado durante muchísimo tiempo. Independientemente de esto, de esta presencialidad acotada que hacemos, la comisión de enlace había generado hace unos cuantos años atrás, en combinación con, entre abogados y jueces del foro comercial, se había llegado a un reglamento para las audiencias privadas de testigos que funciona muy bien, que algunos jueces en su momento lo pusieron como obligatorio en los juicios, hubo algunas protestas, hubo fallos que revocaron, fallos que confirmaron, otros lo pusieron como sugerencia. El foro comercial, piensen que es un foro que en general, ahora hay muchos juicios de consumidores, pero cuando son juicios entre empresas, la prueba testimonial, primero que no es definitiva, no es definitoria de la suerte del juicio, y segundo que no son temas tan personales. Con lo cual, la verdad que funciona muy bien. Ese reglamento ahora lo retomamos, algunos jueces del foro comercial, para este momento. Entonces, si yo tengo un testigo que por edad, por riesgo, por lo que fuera, no puede venir al juzgado, propongo algún Zoom mixto, como decía Andrés Fraga. Pero si no es esta situación, también le propongo a las partes, y también lo hacen mis colegas, este reglamento que se había elaborado en conjunto con el Colegio de Abogados, y que prevé toda una suerte de cómo se resuelven las informaciones, cómo se levanta el acta, cómo se notifica, y demás, que la verdad que ha sido muy útil, y que en este momento lo desempolvamos y lo estamos usando en la máxima expresión. Nosotros todos los giros ya los veníamos haciendo a través del Banco Ciudad. Ahora estamos haciendo también los del Banco Nación, que nos quedan muy poquitos, pero a través del sistema DEOX eso funciona muy bien. La acordada 31 de la Corte fue muy buena en el sentido de poner una especie de reglamento de carga. Como antes decía que el reglamento de carga que estamos haciendo interno, hizo un reglamento de carga para los escritos, que la verdad que los abogados se han acostumbrado muy bien a subir todo en un solo archivo, o en la menor cantidad de archivos, y si son más de un archivo, identificarlos bien. Y eso permite agilizar un poquito, aunque sea la lectura hacia atrás, ¿no? Tal vez esa es la mayor crítica que hoy tiene el sistema, realmente, que nos pasa a nosotros y le pasa a los abogados, me parece, es muy lento ir para atrás. Es muy lento, es muy engorroso encontrar las cosas, no hay un buscador. Hay un montón de sugerencias que se han hecho por escrito, y que tal vez podrían agilizar bastante nuestro trabajo y mejorar el trabajo también. Y, digamos, dos cosas por último que quisiera decir que me parece que faltan. Una es las subastas. Las subastas es un tema que hoy, como les dije antes, el procedimiento en el foro comercial básicamente se está cumpliendo en su integralidad. No estamos teniendo situaciones donde el juicio se interrumpa por algo. Se interrumpían las testimoniales, lo estamos superando. Se interrumpe a veces con algún peritaje, pero de a poco se va superando también, porque en definitiva se van tratando de cumplir protocolos y reuniones, pero falta la subasta. La subasta
hay un momento en el que uno dice, bueno, momento de crisis, mejor ni subastemos, pero llega un punto en el que hay que subastar, y en este momento la oficina de subastas está cerrada, no hay un sistema de subastas online. Solo en las ejecuciones prendarias yo he hecho un par de subastas a través de plataformas online, que es lo que puedo hacer, porque la legislación me lo permite, pero en los juicios comunes, en las quiebras, no se puede subastar, por ahora. Y la verdad que eso hace falta reactivarlo de alguna manera. Y lo otro que haría falta también es, para terminar de despapelizar completamente, lo único que hoy en el foro comercial se firma papel es el confronte a provincia, digamos, las inhibiciones generales de bienes en provincia, los mandamientos ley, todo eso todavía nos exigen la pieza papel con firma hológrafa, y es lo único que, digamos, por lo que faltaría, digamos, que lo que faltaría coordinar con las demás jurisdicciones para que no tengamos que seguir con eso. El sistema de DEOX ha sido increíble, me parece, tanto para los abogados como para nosotros, es increíble lo que ha agilizado todo, lo que ha permitido la digitalización también más ordenada. Y bueno, no sé qué más les puedo decir. La verdad es que, como dije al principio, creo que estas reuniones son muy útiles. Espero que entiendan lo que nos está pasando de este lado. Nosotros estamos tratando de terminar y entender lo que pasa del otro lado, que les deben pasar muchas cosas similares. Y creo fervientemente que el Poder Judicial ha dado una respuesta excelente, creo que está dando una respuesta excelente, y más que ir mejorando, que hay mucho para mejorar respecto de la gestión diaria, me parece que el servicio como justicia se está brindando en los fueros ordinarios que yo conozco, por lo menos de manera, para mí, muy satisfactoria. Bueno, nada más, mil gracias por la convocatoria, por escucharme, y contesto cualquier pregunta que haya para hacerme. Bueno, muchas gracias, doctora Valeria Pérez Casado. Muy interesante su exposición también, como la de todos los que han hablado hasta el momento. Y interesante también ese planteo de lo que cuentan de aquel lado, ¿no? De este lado nosotros tenemos una realidad, y de aquel lado es bueno conocer también la realidad que están viviendo frente a esto que fue absolutamente inesperado y totalmente desconocido. Y al principio parecía que era una montaña que era imposible de escalar, y de a poco, o quizás no de tan poco, sino que rápidamente nos hemos ido adaptando todos. Muchas gracias, doctora. Valeria Pérez Casado, la jueza a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en la Comercial número 18. Cambiamos otra vez de fuero, nos vamos al fuero penal. Nuestra próxima expositora es la doctora Magdalena Laíño Dondis, jueza de cámara de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Antes que comience a hablar la doctora, hay un montón de preguntas, así que vayan dejando ahí sus preguntas en el chat, que al final de las exposiciones las irán respondiendo los magistrados. Doctora, la escuchamos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Como ya me toca última en exponer, o casi al final, no voy a repetir las cosas que ya dijeron mis antecesores, en particular todo lo que tiene que ver con tecnología y el cronograma y la evolución de las acordadas que tuvo la Corte, pero me parece importante destacar yo creo que el foro nuestro tuvo una actitud diferencial, quizás no fue tan publicitada como debiera, pero a diferencia de lo que ocurre con los fueros, los demás fueros que están aquí presentes, algunos representantes, el fuero nuestro desde el año 2008 en la Cámara efectúa todas las audiencias orales de los recursos de apelación.
y no se permite la suplantación o el reemplazo de esas audiencias orales, la exposición de motivos y fundamentación, mediante el acompañamiento de una breve nota memorial o como quiera denominarse. La pandemia hizo que a partir de marzo, cuando fue la primera resolución que sacamos en acuerdo general, dispusiéramos transitoriamente reemplazar los memoriales, las audiencias orales propiamente dichas por los memoriales como algo excepcional. O sea que nosotros hicimos al revés. Éramos de los que ya estábamos haciendo la oralidad y tuvimos que dar una marcha atrás 12 años después. Dicho esto, la Sala Quintegro, junto con el doctor Lucini y con el doctor González Palazzo, que lamentablemente falleció hace 2 meses, pero nos acompañó fervientemente en este proceso que hicimos en particular en la Sala Sexta, no dejamos de hacer las audiencias orales. Alguien me preguntaba en la previa, no dejamos de hacer las audiencias orales por Zoom o por WhatsApp al principio web de las cuestiones de flagrancia. Y esto tenía que ver con adoptar una postura y una decisión en espejo con lo que pasaba en primera instancia. En primera instancia, tanto en flagrancia como las audiencias por indagatorias y los testigos que eran esenciales, desde marzo inclusive, porque nosotros no levantamos el protocolo de tratamiento de cuestiones de feria cuando lo hizo la Corte, sino que nos levantamos a partir de abril. A partir de abril nosotros ya ampliamos los temas de tratamiento más allá de lo que estaba previsto por la Corte. Entonces, eso llevó también una enorme tarea que Gabriel y todo el personal nos ayudó mucho, y sobre todo con los recursos humanos y los recursos técnicos, porque nosotros utilizamos el mes de marzo y el mes de abril esencialmente para que todos los juzgados y las cámaras digitalizara todos los legajos que se encontraban en trámite. ¿Qué sucedió con esto? Fue un gran trabajo durante 2 meses, casi 2 meses y medio, pero después ya en mayo, junio, nos encontró con todo totalmente digitalizado, y eso provocó que nosotros por anticipado pidiéramos el levantamiento de la feria, cosa que no sucedió, pero igual de todas maneras nosotros seguíamos trabajando con un sistema similar al anterior de la feria extraordinaria, pero a través de los procedimientos remotos que habíamos implementado en la Cámara y en particular en la Sala Quintegro. Entonces, volviendo a lo que me preguntaban, qué tipo de audiencias realizamos desde siempre en este periodo excepcional, no dejamos de hacer en la Sala Sexta las audiencias de flagrancia, decía yo, a través de web WhatsApp al principio, lo dejamos de hacer por el inconveniente de la privacidad del celular que se utilizaba, y después en forma particular contratamos nosotros un servicio de Zoom, los jueces, y que lo pusimos a disposición de la sala para hacer las audiencias respectivas, y luego también realizamos a través de Zoom todas las audiencias que las partes así expresamente lo soliciten. Como la acordada que rige el cuerpo es que se ha invertido la oralidad por el reemplazo de memorial, siendo la excepción la oralidad, no obstante lo cual nosotros, si las partes solicitan hacer audiencia en forma oral, a la vieja usanza, antes de marzo de este año, así lo disponemos y le proporcionamos un link de Zoom para que se conecten. Después alguien me preguntaba cómo eran esos despachos, yo los puedo compartir si me habilitan para que vean un poco cómo los instrumentamos. Por otra parte, también nos pareció, y estamos en ese momento en una de esas audiencias, que en las audiencias de trascendencia, donde hay muchas partes recurrentes, muchas otras partes que tienen que efectuar réplicas, que era imprescindible, ya no dando la opción, sino hacerlas directamente de forma oral, digamos, como una imposición de la sala. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Nosotros en la sala tenemos en trámite las apelaciones en la causa Iron Mountain. Ya hoy hicimos la segunda audiencia, estamos haciendo una audiencia por semana de esa causa, que es una causa muy voluminosa y con muchos planteos y con muchas partes, y que nos parecía que la oralidad era la que mejor iba a cumplir con este fin de eficiencia que se busca previo al resolver los expedientes que nos son sometidos a la jurisdicción. Hemos tenido problemas, como muchos dicen, sí hemos tenido problemas, pero hemos tenido una enorme colaboración tanto del Consejo como de la Corte en los soportes técnicos, y también una enorme predisposición por parte de los empleados, los funcionarios y los jueces que integran la Cámara a este respecto.
¿Cuáles son los principales problemas o conflictos que se nos han presentado y que han provocado decisiones por parte de la Cámara? Solo por mencionar a uno de ellos fue esta cuestión de estar conectado 24x24 y 7x7. Entonces tuvimos que de alguna manera estructurar en un primer momento, primero hacia adentro, para también respetar los horarios de los empleados, de los funcionarios y los propios jueces, cómo iba a ser el mecanismo de trabajo, porque se recibían pedidos internos y cuestiones que tenían que ver con el trámite de los expedientes a cualquier hora. Había un tráfico, digamos, de material permanente sin poner un horario fijo de trabajo. Por supuesto que nunca coincidía con el horario laboral clásico de tribunales. Esto también a veces nos ha presentado problemas cuando teníamos problemas técnicos. Algunos los solucionábamos enviando un mail, pero Gabriel, estaría bueno, no sé si depende de vos, que se amplíe ese teléfono de emergencia, el de horario de atención de la DGT. Eso es importante, que no solo sea hasta las 14 horas, porque generalmente los conflictos pueden suceder aunque sea hasta las 18 mínimo, me parece. O algún sistema de WhatsApp en vivo, o sea, pensar algo después de las 14 horas para poder tener una respuesta inmediata ante algún problema que se nos pueda suscitar. En cuanto decía yo, el primer inconveniente nuevo que se nos presentó en estos últimos tiempos, justamente por este gran tráfico y utilización del LEX a cualquier hora, fue el tema de las notificaciones y cómo computábamos los plazos. Nosotros tuvimos, en lo que a mí concierne, tuve ocasión de resolver en 2 planteos, uno en la sala sexta, que es la que integro naturalmente, y otro la semana pasada en la sala 1, que estoy subrogando, la vacante del doctor que dejó el doctor Bunge Campos. Ahí lo que nosotros, haciendo aplicación estricta de la acordada 31 en su punto 2, tomamos, digamos, ordenamos un poco la cuestión, que había alguna duda respecto de cómo deberían computarse los plazos a los efectos de las presentaciones que debían hacerse ante la Cámara. Tomamos entonces como base la acordada 31 que les mencionaba recién en el punto 2, y en especial también las reglas, la guía de preguntas, mejor dicho, frecuentes sobre la notificación electrónica en la versión del 15 de noviembre del 2015, que resuelve la cuestión en el punto 5, que es una guía que dictó que digamos fue provocada por una resolución de la Corte, y eso, en virtud de ello, se resuelve que todas las presentaciones que sean realizadas después de las 8 horas van a computarse el plazo recién a partir del día siguiente, porque habíamos tenido varias declaraciones de desiertos, tanto en primera instancia, en los juzgados, como algunos memoriales. Entonces nos hicieron rever las resoluciones que se habían sido adoptadas sobre la materia. Me parece que era una manera de ordenar un poco esta cuestión que a los abogados los preocupa bastante, y es lógico que así sea. Con respecto a la firma digital, más allá de las diferencias y las explicaciones que acertadamente hizo Gabriel al respecto, nosotros en lo que tiene que ver con las decisiones jurisdiccionales nos manejamos con la firma electrónica, y en lo que tiene que ver con las cuestiones de superintendencia, a través del token de la firma digital que tramitamos los jueces ante el Consejo de la Magistratura. Eso funciona muy bien. Hacemos un esquema de firma rotativa de acuerdo a la antigüedad en la Cámara, y nos vamos pasando la firma, y en el mismo día sale firmado una resolución, un decreto, una designación, o alguna decisión en el marco de un sumario administrativo, o lo que sea. Respecto a qué sucede en primera instancia en relación a toda esta cuestión del teletrabajo. En primera instancia, como les decía al principio de la exposición, no se dejaron, por supuesto, de recibir las declaraciones indagatorias, no se dejaron de recibir tampoco testimoniales, casi no hacemos presencialidad para evitar la circulación de personas, porque es muy acotado el margen que deja los protocolos de la Cámara, de la Corte, mejor dicho, para hacer concurrir a los edificios tanto donde se encuentran los juzgados como la Cámara, a las personas, y eso dificulta bastante el presencial propiamente dicho. No obstante lo cual, esas declaraciones son tomadas vías remotas,
Los problemas que nos plantean las partes, sobre todo los defensores oficiales, tienen que ver con las personas que se encuentran en extrema vulnerabilidad y no siempre pueden acceder a la tecnología para poder concretar esas declaraciones en forma remota. Por desconocimiento o por falta del material tecnológico adecuado para poderla concretar. Nosotros, otro sistema que también se implementó desde marzo, que también yo a veces en eso pienso que habría que profundizar, lo he hablado mucho con Alicia Braghini, que está acá presenciando esta reunión y que formamos parte de una comisión en la Asociación de Magistrados, donde también nos tratamos mucho la cuestión de gestión, y yo soy miembro de la Comisión de Gestión en mi Cámara, que tiene que ver con cómo comunicar y cómo hacer el acceso a la justicia más dinámico, más sencillo y más claro para el operador. Por ejemplo, nuestra Cámara, las denuncias que los particulares quieran realizar, antes se hacían presencialmente ahí en la calle Viamonte, ahora nosotros, ahora no, mejor dicho, en marzo implementamos, a partir de marzo implementamos un sistema que las denuncias se hacen a través del mail de la oficina de sorteos, donde hay que identificar el nombre del denunciante, la expresión fórmula de denuncia, en el cuerpo del texto un breve resumen, del texto del mail, un breve resumen de lo que se está planteando y después toda la documentación escaneada. Otro inconveniente que tenemos, que también los de tecnología están al tanto, es los sistemas distintos que utilizan el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial. Nosotros Lex y ellos Corión. Cuando por el artículo 196, que es un artículo que a los magistrados de primera instancia le permite delegar la investigación en los fiscales de instrucción, lo criminal y correccional, el problema que muchas veces tienen las partes es que ellos no pueden acceder al sistema Corión como sí pueden hacerlo al sistema Lexien. Entonces eso es algo que yo sé que se está trabajando para que haya cierta compatibilidad entre ambos sistemas y poder lograr, creo, Gabriel, corregime, que en Salta eso ya está aceitado, ¿no? Si mal no entiendo. No se te escucha. Sí, nosotros ya tenemos un convenio de interoperabilidad y las fiscalías y las defensorías operan en su sistema y tienen una opción de envío que de manera automática remite al expediente en el que judicial en el que se quieren dirigir. Así que supuestamente sí, lo que pasa es que ellos también están en todo un ejercicio inicial de implementación del sistema y de integración a lo que fue toda la serie de acordadas, que la 4 en particular es la que obliga a que ellos suban o envíen sus presentaciones, sus dictámenes directamente a nuestro expediente digital. Claro, nosotros hemos logrado que estén subidos todos los dictámenes y está todo digitalizado, porque si no directamente no aceptamos que avance el trámite, y eso es bastante dinámico. Del mismo modo, ha crecido en dinamismo en lo que tiene que ver con el fuero penal, todo lo que tiene que ver con la ejecución penal, los sorteos entre los juzgados de primera instancia cuando resuelven una suspensión del juicio a prueba, o comúnmente llamada probation, y la sortean directamente a los juzgados de ejecución. Del mismo modo, los tribunales orales remiten las causas para control de ejecución por sorteo que ellos hacen, ya no hay que llevar el expediente, como no se puede ya llevar el expediente a una oficina de sorteo, todo eso se hace internamente por parte de los tribunales orales, quienes lo remiten digitalizado a los juzgados de ejecución. ¿Qué nos queda a veces en cuanto a los insumos y algunas dificultades que tenemos? Por ejemplo, yo conozco el caso de los juzgados que se encuentran en la calle Juncal, que hay 2 juzgados, y el problema que tenemos es que, si bien las notebooks provistas a los magistrados tienen cámara, como es la que estoy utilizando yo en este momento, no así las computadoras que se encuentran adentro de los juzgados. Y a veces sucede que el Wi-Fi que funciona dentro del juzgado no tiene suficientemente banda para hacerla en la notebook. O sea, hay algunos problemas ahí de banda y de ancho de banda, también producto de que son edificios antiguos y a veces no puede fluir de manera adecuada la señal, que eso sí dificulta la realización de algunas audiencias
por alguna de las plataformas que estamos utilizando. No sé si, bueno, yo un poco hice el repaso de todo lo que había sucedido en la Cámara desde marzo a esta parte. Hemos resuelto enormidad de expedientes, porque como bien les decía, si bien en marzo y abril solo resolvimos las cuestiones estrictamente de ferias que tienen que ver con detenidos, a partir ya de la acordada que dictamos, déjenme que les diga, a fin de mayo, ya con esa acordada, abril empezamos a ampliar los temas de tratamiento y ya empezamos a tratar cuestiones sin detenidos. Y otra cosa que hicimos, que me parece que en eso fuimos pioneros con respecto a otras cámaras, es que si bien en la primera, digamos en espejo con la primera acordada de la Corte, nosotros mantuvimos un sistema de feria estricto, o sea, de que había ciertos juzgados que se encontraban de turno y los demás solo trataban los temas de detenidos en los cuales les eran planteados asuntos. Luego de la segunda acordada nuestra, que fue en abril, ya ahí nosotros directamente abandonamos el sistema de turnos de feria y habilitamos todos los juzgados de primera instancia. O sea que ya no había un sistema irrestricto. Yo en comparación, escuchaba a Valeria, la Cámara Comercial mantuvo el sistema de feria hasta que se levantó en julio la feria extraordinaria, la Cámara Civil también, fue posterior, la Cámara del Trabajo lo mismo. Me parece que en eso fuimos pioneros y que fue la única Cámara que desde fines de abril, levantó directamente el esquema propiamente dicho de feria para pasarlo a un esquema convencional, pero con tratamiento de feria extraordinaria en lo que se refiere a todo mediante operaciones remotas, por decirlo de alguna manera, o mediante plataformas digitales. Bueno, este es un poco el repaso de lo que ha pasado en mi fuero y de las principales cuestiones que fueron resueltas, y yo creo que en lo que tiene que ver con la tecnología, que es lo único que habría que seguir ayornando, proveyendo más insumos, pero claro, todo eso demanda una enorme inversión, tiene procesos más largos y bueno, habrá que tener un poco de paciencia, pero lo que es bueno de esto que ha provocado realmente la implementación del expediente digital de manera real y concreta, pese a que hace tantos años debería estar implementado 100% y no era así. Bueno, muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Era la doctora Magdalena Laño Dondis, jueza de Cámara de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Llegamos al final de los expositores, pero llega el momento de las preguntas y hay unas cuantas. Da la impresión, como primera conclusión, que con algunas cuestiones a resolver, que siempre las hay, el sistema ha ido funcionando bastante bien. Digo, cuando digo sistema me refiero a todo, al informático, a los distintos operadores, tanto letrados como magistrados. Una pregunta, no sé, para cualquiera de los expositores, de los jueces. ¿Qué creen que va a ocurrir de ahora en más en lo que se denomina la nueva normalidad? ¿Se van a descomprimir los tribunales? Digamos, ¿va a haber algunos empleados que van a seguir trabajando desde sus casas teniendo en cuenta esta situación que se ha ido llevando adelante todo el proceso y que además con el expediente digital todo parece que va más rápido y se optimiza de alguna forma recursos de esa manera? No sé quién quisiera responder. Yo puedo hacer una observación que viene sí. a relación de esto, si me permitís, Fabio. Sí. Lo que nosotros, al igual que dijo Agustina, otro de los problemas era que no todos los empleados y funcionarios en las casas tenían el material adecuado para poder trabajar, y además que si lo tenían, lo tienen que compartir con su cónyuge y sus hijos, que tienen que hacer los Zoom de colegio, las tareas escolares por Zoom. Nosotros, eso a veces nos ha llevado a implementar con ciertos, porque nosotros, algo que me olvidé comentarles, nosotros todos los días tenemos hecho una división de 4 equipos de trabajo en la sala, y todos los días hacemos una reunión de 12 a 1 del mediodía con las personas, funcionarios, empleados que integran ese equipo, respecto de las audiencias del día siguiente.
como una reunión de acuerdo, como un Zoom de acuerdo. Y eso, cuando implementamos el horario, para implementar el horario tuvimos que tener justamente en cuenta esta cuestión que vos estás hablando, que yo creo que para hacer el trabajo remoto a futuro total y mantenerse, va a implicar en las familias no solo una inversión, sino también cómo distribuir el tiempo. Y en el caso, ya lo ha dicho el Consejo de la Magistratura, teniendo especial en cuenta también la situación de las empleadas y funcionarias mujeres, donde también tienen funciones extras que muchas veces son hechas por ellas y no por sus maridos, ¿no? Porque eso también es una realidad que lo ha recogido en la resolución 182 el Consejo de la Magistratura al referirse al teletrabajo, ¿no? Que es la realidad de todos los hogares, de los que muchos estamos aquí. Bien, muchas gracias, doctora. Para Parodi y para Gabriel Melman, ¿existe algún comparativo que permita afirmar que por las presentaciones virtuales se superó el flujo de presentaciones históricos pre-pandemia? La pregunta es de Carlos Molina Portela. Yo respondí por escrito ahí en el chat. Pensé que lo iban a leer quizás de ahí. A ver, no hay un registro de lo que era presencial. Si hay un registro de lo electrónico, que es lo que mencioné en la presentación, porque lo presencial no tenía siempre, era muy facultativo. A partir de la acordada 11 de 2014, lo único obligatorio eran los escritos para traslado. Por lo tanto, las presentaciones que no eran para traslado, los jueces por lo general no la exigían para, digamos, hacer el despacho. Y por lo tanto no hay un número. Sí hay número de a partir de ahí, de todo lo que se fue generando a partir de la implementación del expediente digital, y la verdad que los números sí superan lo que se registraba antes a través del sistema que era exclusivamente copia para traslado. Es infinitamente superior porque ahora las presentaciones son exclusivamente digitales. Para la doctora Díaz Cordero, de Pablo Pirovano, si puede explicar más la mesa de entradas virtual, y yo de paso le meto una pregunta mía también, porque mencionó algo ahí de Instagram y me gustaría si puede ampliarlo. Ahí va. Sí, cómo no. La mesa de entradas virtual, uno puede ingresar, está el link, digamos, para ingresar en la biografía de Instagram, ¿no? Entonces, cualquier persona que tenga algún problema o alguna inquietud o quiera saber de su juicio, o como si fuera una mesa de entradas, ¿no? Presencial, bueno, de ese modo hay una persona que está siempre conectada, va rotando por supuesto, y contesta, obviamente está conectado a la computadora al VPN y va evacuando las dudas o quizás dudas que no, por ejemplo, no sé, se conecta alguna persona que necesita algún dato en particular o listado de patrocinio jurídico gratuito o lo que fuera, y de este modo podemos evacuar mejor las dudas o inquietudes. También creo que es importante para todos, ¿no? Tener del otro lado una cara, ¿no? O sea, por más de que uno por el sistema, el VPN, puede hacer cualquier reclamo, o pedir una revocatoria, o hacer lo que tenga que hacer, siempre del otro lado, saber que hay una cara que lo puede ver, que lo puede atender, y que no es un aparato, ¿no? Bueno, se trata de eso, ¿no? De humanizar un poco esta situación, la justicia, desde un lado más amigable, ¿no? Que no sea una computadora. Obviamente también pueden ir al juzgado porque estamos en turnos rotativos, ¿no? Pero bueno, de eso se trata un poco. Y por otro lado, la cuenta la abrimos en el mes de mayo. Nosotros seguíamos trabajando porque como penal, familia también debía seguir con todas las cuestiones urgentes, así que nunca dejamos de trabajar, jamás dejamos de trabajar. Y bueno, la idea fue poder tener este contacto directo con la gente, nos escriben continuamente, y también no solo tener el contacto que ellos puedan recurrir a nosotros, sino ir esta dinámica que fuimos todos, ¿no? Los abogados, los juzgados, los equipos,
ir, nosotros toda la información que teníamos, que por ahí Gabriel nos daba, ¿no? Respecto al sistema DEOX o un montón de situaciones, íbamos informándolo por ahí, y ellos iban teniendo un canal, los abogados, de conocimiento de qué es lo que estaba pasando, de las acordadas que iba dictando la Corte, de nuestra Cámara Civil también, que ha sido muy proactiva en todo esto también. Entonces, todo esto lo íbamos volcando en esta red para tener un mejor contacto y que todos podamos conocer mejor, ¿no?, qué es lo que estaba pasando. Amén de, por ejemplo, reiterar, ¿no?, nosotros estamos poniendo mucho énfasis también en la descripción del documento, ¿no?, porque tratando de facilitar para todos, ¿no?, para uno que tiene que leerlo, para el letrado que lo incorpora, para la persona que lo va a despachar, para la cámara que va a revisar, por supuesto. Entonces, que esa descripción sea tal cual lo que uno presenta, ¿no?, para que no tengamos dudas, y cuando ya abrimos, facilitar la lectura para todos, ¿no? No poner téngase presente, ¿no? Téngase presente la renuncia de fulano al patrocinio de tanto, ¿no? Entonces, eso facilita mucho. O intímese a quién. Y bueno, ¿no? Entonces uno pone la descripción del documento completa, es mucho más fácil para todos. Entonces, eso también lo vamos subiendo a Instagram para que nos ayuden, ¿no? Porque de un lado y del otro, ¿no? Los letrados y nosotros como operadores judiciales. Así que fue un poco de todo esto, ¿no? Recordar también cómo deben subirse los documentos, porque a veces nos pasa, muchísimas veces ahora está bastante mejor, pero nos pasa mucho que suben una cantidad para subir un documento, suben 15 PDFs, y en uno hay un ticket, en el otro hay no sé, documentos así sin detallar como exige la Corte, ¿no? Y esta exigencia, claro está, es para tener mayor claridad y mayor orden en el expediente. Así que bueno, fue un poco esto, y ahora también fuimos subiendo algunas cuestiones como nosotros, por lo menos en mi caso, yo desde el 93 trabajo en la justicia, y realmente duele cuando dicen que no trabajamos nada y que no hacemos nada, ¿no? Entonces, visibilizar también, ¿no?, el Instagram como una visibilización de lo que estamos trabajando. Nosotros tenemos datos abiertos y subimos todas las semanas lo que terminamos, la cantidad de firmas que tuvimos, la cantidad de audiencias que tomamos, hemos tenido audiencias de adopción, hemos dado adopciones por esta plataforma también, por Zoom. Entonces, digamos, sabemos, ¿no?, que hay que cambiar la fama que uno tiene, ¿no?, que como jueces tenemos. Pero la verdad es que yo conozco, y la mayoría, y por lo menos mis colegas, trabajan de la misma manera, ¿no? O sea, sin descanso, porque es realmente así. Los defensores dictaminan hasta las 2 de la mañana, yo he chateado con ellos a esa hora, o sea, es realmente así, ¿no?, lo que nos tocó vivir a nosotros. Y bueno, creo que esta herramienta también muestra el trabajo que siempre se hizo, ¿no? Pero que, bueno, hoy con las redes, bueno, ¿por qué no visibilizarlo, no? Un poco eso. ¿Cuál es el arroba, doctora, de Instagram? Es @jncivil23. Perfecto, muy bien, para difundirlo. Bien, bueno, muchas gracias. La última pregunta para la doctora Valeria Pérez Casado, y es si hay algún proyecto en el Fuero Comercial con relación al tema de las subastas. Que yo sepa, no. Que yo sepa, no hay. En realidad estamos dependiendo de la oficina de subastas. Bueno, la verdad que es una pregunta por ahí para Parodi, ¿no? A ver si Eduardo sabe algo de esto. Sí. Está levantando la mano, Eduardo. Dale, porque la verdad que me interesa saberlo de paso. No, contesto. Justo tuvimos reuniones y ya tenemos el ok estamos trabajando en un proyecto de subasta electrónica que se va a tomar básicamente lo que tiene la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que está funcionando hace 3 o 4 años bien, y lo que vimos, tuvimos reuniones con la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, y la idea es trabajar en una acordada y sacar la subasta electrónica, sí. Y 2 cosas más aprovecho. Respecto de la ley 22.172, también tuvimos reuniones y estamos trabajando con todos los poderes judiciales provinciales, específicamente también con la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, para lograr un ida y vuelta entre juzgados u oficinas judiciales de una provincia, de un poder judicial provincial y un poder judicial
el nacional, ¿no? O sea, esas dos cosas estamos trabajando. Y otra cosa que es importante para abogados y para jueces es en mejorar la lectura de los PDF, y también vamos a trabajar para que se pueda armar un PDF más amigable para su lectura. Bueno, nada más. Bueno, muchas gracias. Llegamos así entonces al final. Gracias por la convocatoria al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires para este seminario. Muchas gracias a los expositores. Y en el cierre, Pablo Pirovano. Gracias, Fabio. Gracias por tu moderación. La verdad que un lujo tenerte acá con nosotros para poder moderar y estar atento a las preguntas y coordinar las respuestas. A todos agradecerles la presencia acá, anticiparles que esta no va a ser la única. Creo que es una oportunidad para dar un puntapié inicial y trabajar de acá en adelante en conjunto y en equipo, la magistratura, los organismos más técnicos del Poder Judicial y los abogados. Seguramente la próxima la tengamos a la doctora Braghini exponiendo, y estuvo muy activa en el chat y le agradezco muy sinceramente que haya estado, porque era la idea también que aporten otros magistrados desde el lugar donde ella estuvo hoy. La idea, ya les anticipo, es trabajar con el Foro Federal la próxima jornada, así que ella va a estar del lado que estuvieron hoy los magistrados que pusieron, y seguramente también con nuestro lado, con el lado de los abogados, a quien también vamos a invitar a participar, y de esta manera poder seguir generando un poco de sinergia entre ambos lados del mostrador, que en realidad no están así, en realidad estamos todos del mismo lado, que es el del justiciable, ¿no? Y trabajar en ese sentido. Así que los invito a eso, a estar atentos a las próximas jornadas que vamos a hacer. Seguramente arranquemos por ahí en el mes de febrero y vamos a seguir trabajando el 2021 en ese sentido, porque me parece que de acá surgieron muchas cosas muy buenas en cuanto a cómo se trabajó este año ante la inesperada situación que tuvimos. Como dije al principio, fueron casi 9 años para dar pocos pasos y muy pocos meses para dar muchos pasos, y eso creo que es muy bueno. Agradecerles a Gabriel y a Eduardo, porque a mí me consta también de este lado que están siempre a disposición. Creo que son dos operadores de la justicia muy, pero muy valiosos, y que deberían tener incluso equipos tener más músculo en sus equipos para poder desarrollar más rápido y con más tecnología aún todo lo que se está haciendo. Muchas veces uno se los nota que están solos. Así que gracias a todos y bueno, los invitamos para las próximas jornadas. Muchas gracias. Chao. Chao, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Buenas tardes. Adiós a todos, muchas gracias.